Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Gracias a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com, nos escucha también en GD Radio del grupo Dutrices, martes 9 de octubre de 2012. En el Parlamento se discute actualmente un anteproyecto de ley de partidos que se supone buscaría regular el financiamiento de los institutos políticos en campaña electoral y otras medidas que deberían volver más transparente el ejercicio de la política electoral en el país. Hasta ahora nadie sabe quiénes son los patrocinadores de un partido y menos qué cantidades aportan. El temor a la infiltración del crimen organizado o el narcotráfico está presente y esa es una experiencia nada lejana en el país. Del tema vamos a conversar este martes con nuestro invitado Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luis Mario, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, gracias por la invitación. Perfecto, Luis Mario, para comenzar, hay otro tema que también está vinculado a la parte electoral, pero que tiene que ver más con geopolítica, digamos, y tiene que ver justamente con las elecciones que se han desarrollado el pasado domingo en Venezuela. Me gustaría pues que al menos en el primer bloque, los primeros 6-7 minutos, los dedicáramos a hacer ese análisis para luego pasar al tema de partidos políticos, que es el tema central de la entrevista. Chávez ha ganado en Venezuela con el 54% de la votación, Enrique Capriles le ha dado a la oposición cerca de 2 millones de votos, más del piso que tenían, pero obviamente fue insuficiente para ganar. ¿Cuál es la lectura, Luis Mario, de lo que ha pasado en Venezuela? Bueno, William, hay que empezar diciendo que América Latina lleva ya 3 décadas de un periodo de redemocratización importante basado en diferentes tipos de transiciones. Hemos pasado del autoritarismo a regímenes totalmente democráticos. Hemos pasado de economías cerradas y que han estado manipuladas por el Estado a economías abiertas, donde está prevaleciendo principalmente el mercado. Y en algunos países de América Latina, particularmente el nuestro, hemos pasado de la guerra a la paz. Y esta redemocratización de América Latina ha hecho que los sistemas políticos vayan buscando reformas que ya no tienen que ver con el tema de prevenir fraudes electorales, sino con el tema de equiparar las condiciones con las que los partidos van a competir en una elección. Entonces en Venezuela hemos visto con claridad que los venezolanos acudieron a votar, una participación electoral histórica, inclusive para América Latina, que más del 80% de los inscritos y aptos para votar acudan, realmente implica un compromiso muy grande con el sistema democrático. Y en este caso hay que mencionar que los venezolanos percibieron como muy competida las elecciones, que iba a estar muy reñida entre la oposición y el oficialismo. En ese sentido, que hayan tenido una participación electoral alta y que el candidato de la oposición haya reconocido de inmediato el triunfo del oficialismo, bueno, nos deja entrever que no se cuestiona la transparencia de las funciones del Consejo Nacional Electoral, de la Autoridad Electoral Venezolana, ni la transparencia en el procesamiento de los datos. Aquí hay que analizar principalmente 2 factores. El primero tiene que ver con lo que ya dijimos, que en América Latina se está dando, que son las condiciones con las cuales compiten los partidos políticos. Si esas condiciones son desiguales, entonces los partidos, si bien pueden tener una autoridad electoral con credibilidad que administra bien los resultados, pueden por otra parte tener condiciones desiguales que por supuesto van a beneficiar a uno sobre otro. Normalmente esas condiciones tienen que prever que el oficialismo, quien esté en el gobierno, no haga uso de los recursos del Estado para, de alguna manera, promover sus políticas y hacer que los electores estén más inclinados a su opción. Hay acusaciones en el caso venezolano que precisamente eso sucedió, que todos los recursos que se han tenido para hacer de alguna manera promoción de los proyectos del oficialismo hizo que los venezolanos, principalmente aquellos que han venido y han sido beneficiados por todos los proyectos de índole social del presidente Chávez, bueno, apoyaran esa opción. Pero entonces usted cree que la parte que tiene que ver con la transparencia, por lo que nos está planteando, la transparencia en el sistema de votación, en el mismo ente rector electoral,
ese es un punto de alguna forma superado en América Latina. Y en este caso en Venezuela está concreto, o sea, usted lo ve real, o sea, esa parte está superada. Efectivamente, la mayoría de autoridades electorales en nuestra región, me refiero a América Latina, han sabido administrar las elecciones de manera transparente. Y el caso venezolano no es excepción. Pero entonces, ¿qué hacer para poder completar el cuadro? Es decir, porque entonces estamos hablando de que una parte se ha superado, es muy importante, pensaría, por la experiencia que ha tenido América Latina, ¿no? Haber superado esa parte del fraude, la manipulación de los instrumentos electorales, y ahora que se esté hablando de otra fase. ¿Eso completaría todo el cuadro o el círculo en términos de tener un sistema de eventos y procesos electorales transparentes con reglas claras? No, faltan aún reformas importantes que ya no miran al aspecto de la credibilidad de la autoridad electoral, sino que velan por el tema de condiciones de igualdad en las que los partidos deben participar. Y esto tiene que ver con la naturaleza del sistema electoral, la manera en que están regulados los partidos políticos y particularmente un aspecto al que un político norteamericano le llamaba la leche materna de los partidos, que es el tema del financiamiento político. Cómo se regula el acceso al financiamiento por parte de los institutos políticos, tanto de una fuente privada como de una fuente pública. Y ese es un aspecto que debe ponérsele atención. De hecho, la mayoría de reformas en América Latina están orientadas a fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento de la política, a independizar a las autoridades que tienen a su cargo el fiscalizar ese rubro en materia electoral y sobre todo a que los ciudadanos podamos acceder a esa información que la autoridad electoral está obligada a solicitar a los partidos, de tal forma que podamos conocer quién dona, cuánto donan y cómo utilizan los fondos del Estado. Bueno, justamente de esos detalles hablamos más a profundidad un poco más adelante. Vamos a la pausa. Cuando regresemos entremos un poco en materia, pero antes de que entremos a las propuestas que se están manejando en el ambiente en este momento en el país y que tienen que ver con la ley de partidos políticos, que les cuente a nuestros cibernautas en qué condiciones, cuáles son las reglas del juego que tenemos en este momento, sin ley de partidos políticos. Vamos a una pausa y volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bien, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Conversamos este martes con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Bueno, hemos comenzado haciendo un análisis del resultado electoral de Venezuela, porque eso nos da pie también para poder hablar del sistema electoral en nuestro país, de la ausencia de una ley de partidos políticos. Luis Mario, le decía entonces, si nos puede explicar qué es lo que tenemos en este momento. Cero regulación, regulaciones muy limitadísimas en la parte de ingreso de los fondos de los partidos políticos y los demás. ¿Cuál es el contexto? Explíquenos. Bueno, hay varios aspectos. Primero, los partidos políticos actualmente se encuentran regulados por el Código Electoral. No tenemos una ley de partidos que entre específicamente
a regular aspectos de la vida institucional de los partidos. En consecuencia, no hay reglas para la elección de las autoridades internas de los partidos y de los candidatos que van a correr a cargo de elección popular. No hay reglas que ordenen el financiamiento que obtienen los partidos de los agentes privados, ya sea personas naturales, ciudadanos o empresas. Tampoco hay un sistema de fiscalización que la autoridad electoral pueda implementar para conocer quién dona, cuánto dona y cómo utilizan los fondos que provienen del Estado. Nuestra Constitución establece que los partidos pueden obtener un determinado apoyo del Estado, que se llama deuda política, principalmente en tiempos de elección. Pero la ausencia de una regulación del financiamiento impide también que los partidos den cuenta de cómo utilizan esa plata y también, hay que decirlo, no tienen acceso los partidos a un financiamiento de carácter permanente. Solo se les financian campañas electorales, pero no se les da apoyo para actividades durante aquel periodo que no hay campaña y que deberían tener financiamiento para capacitaciones. Tampoco hay regulación sobre el tema de la transparencia en cuanto a las plataformas electorales que los ciudadanos demandamos cumplan los partidos y que nos las prometen cuando van a elecciones. No hay regulación acerca de la obligación de un partido para promover el currículum de los candidatos. El proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa solo obliga a transparentar en la página web el nombre y el apellido, cuando a los ciudadanos nos interesa el currículum, todos sus logros académicos, profesionales, su trayectoria política. Entonces esta ausencia de regulación hace que nuestros partidos puedan o estén vulnerables a todos los desafíos que enfrentan con un sistema político que está amenazado no solo en El Salvador, sino que en América Latina, por el crimen organizado, por personajes que no creen en los partidos y que quisieran destruirlos para entrar ellos con liderazgos personalistas y mesiánicos, sin responder a un ideario ni a una plataforma política, y en consecuencia, una ley de partidos fortalece el sistema político. La receta más adecuada para fortalecer el sistema político es precisamente el fortalecimiento de los partidos y no su extinción. Es la política y no la antipolítica. Y la ley de partidos ordena toda esa serie de situaciones. Es decir, lo que tenemos hasta hoy prácticamente es nada en términos de regular la parte de ingresos para los partidos y todo lo que me ha mencionado. O sea, prácticamente lo que se tiene es nada. En materia de financiamiento, únicamente la regulación existente es la relacionada con el financiamiento público, que establece un determinado número, una determinada cantidad en base al salario mínimo, ¿ya?, por voto obtenido en la última elección para cada partido. Es un porcentaje del salario mínimo, entonces, lo que se le da por cada voto a cada partido. Luego no hay mayor fiscalización, no hay reglas acerca de quién no puede donarle a los partidos políticos. Esto significa que un concesionario del Estado le puede donar a los partidos y después, lamentablemente, puede haber ahí conflicto de interés. No hay restricción para que donen empresas, empresas extranjeras me refiero. No hay restricción para que donen gremiales empresariales o sindicatos de trabajadores, iglesias, casinos, que normalmente son o están restringidos en otros sistemas en América Latina. Tampoco se tiene ningún tipo de regulación acerca de la calidad de la información que debe entregarle los partidos a la autoridad electoral. Ni hay una entidad independiente dentro del Tribunal Supremo Electoral o fuera de él que fiscalice el financiamiento. Ya que entramos a la parte de financiamiento, ¿qué es lo más conveniente que se puede hacer justo ahora que está en discusión el tema en la Asamblea Legislativa? Que, dicho sea de paso, no sé si esta ley se aprobaría, si se aprueba, por ejemplo, este año, obviamente tendría que ser ley de la República, pero no sé si esto aplicaría ya para 2014 o tendría que aplicar para las elecciones de 2015. Mire, lamentablemente la reforma política en nuestro país, después del Acuerdo de Paz del 92, se estancó. La ley que rige en materia electoral normalmente es la ley de la inercia. El derecho electoral es un derecho muy conservador dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto debe haber un evento de reforma política muy fuerte
que impacte para que haya una reforma institucional de fondo. Los acuerdos de paz fueron una de ellas y por eso la cantidad de reformas que vimos, un nuevo código electoral, un nuevo Tribunal Supremo Electoral, nuevas instituciones. O sea, como que tendríamos que entrar en una situación de crisis para que se estremezca el sistema. Lamentablemente, de las crisis surgen reformas políticas importantes. Lo ideal, en nuestro caso, es que la Comisión de Reformas Electorales, que en la Asamblea está estudiando en estos momentos una ley de partidos políticos, se ponga de acuerdo, abra la discusión a la sociedad y permita que se puedan dar aportes de tal manera que antes de las elecciones de 2014 tengamos una ley de partidos. Ayer nada menos un asocio de ONGs, de Funde, Fundaungo, la Flaxo, la UCA y la Tecnológica, presentaron un proyecto de ley de partidos a nuestro juicio, como FUSADES, que hemos dado pautas para el debate muy completa, principalmente en los mecanismos para fiscalizar el financiamiento político y en materia de democracia interna. Otro insumo adicional entonces a la Comisión de Reformas que debería ser tomado en cuenta. Perfecto, debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos entremos entonces en la parte específica que le decía que tiene que ver con financiamiento. Entremos un poco más al detalle de cómo es que debería quedar regulado esto. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, Luis Mario, la parte de fiscalización, la parte que tiene que ver concretamente con la parte financiera, que es sumamente delicada, sumamente sensible. Hasta hoy nadie sabe quiénes aportan, cuánto aportan, cómo aportan, quiénes son los principales financistas de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo debería regularse esa parte? ¿Cuál debería ser la mejor propuesta? Porque finalmente las ONGs, las universidades, la iniciativa que ayer trabajó Fundaungo y otras gremiales, finalmente terminará en manos de los diputados y serán los diputados los que tomarán una decisión, porque ellos son los que van a votar. ¿Cuál es la recomendación entonces más concreta? Muy bien, esta ley de partidos políticos está orientada principalmente a fortalecer el sistema de partidos. En ese sentido, hablábamos de retos y de desafíos que enfrenta el sistema en nuestro país y en América Latina. Uno de esos retos es precisamente el tema de las condiciones de desigualdad en la que estamos viendo que están compitiendo los partidos en las distintas elecciones. Por esta razón, una causa importante de desigualdad es el acceso desigual al financiamiento político. En nuestro caso, lo ideal entonces es que las reglas vengan a ordenar, no a eliminar el acceso al financiamiento por parte de los partidos. La democracia tiene un costo y ese costo tiene que ver con el financiamiento que tenemos que darle a los partidos para fortalecerlos. Como todo en la vida, la inversión, la política es una inversión y necesita que se le dé entonces ese apoyo. En materia de financiamiento privado, la idea es que los partidos políticos principalmente sepan quién no les puede donar, de tal manera que evitemos financiamiento ilícito
o financiamiento de actores que después pueden tener un conflicto de interés, porque le pueden pedir a los partidos, si estos obtienen el poder, que los nombren contratistas o que les hagan un favor ya desde el Estado. Por ejemplo, entonces podemos establecer una lista corta de qué caso estamos hablando, por ejemplo. Hablábamos antes de contratistas del Estado, de gremiales empresariales, sindicatos de trabajadores, iglesias, empresas extranjeras que no deberían donar, casinos. O sea, no hay opciones para que puedan donar o simplemente no deberían donar. Ahí no deberían donar, tampoco deberían permitirse las donaciones anónimas. Eso es importante porque ahí puede haber también un resquicio donde se pueda introducir el crimen organizado. Otro tema que tiene que ver con el financiamiento privado es la calidad de la información que le deben transmitir los partidos a la autoridad electoral. Deben indicarle de manera trimestral, de manera anual, en las campañas electorales y después de las campañas electorales, a la autoridad electoral cuánto recibieron, de quién lo recibieron, ¿ya? Y en el caso del financiamiento público, cómo utilizaron los impuestos de los ciudadanos en esa campaña electoral. Hay un tercer aspecto que tiene que ver con los límites. Ese es un debate en América Latina importante. El proyecto de ley que presentó el asocio de estas ONGs establece límites a las donaciones privadas. Digamos que es un aspecto aceptable que tiene que discutirse sin matices ideológicos, sino tratando de establecer límites que vayan acorde a la necesidad misma de los partidos políticos. Pero aquí hay un matiz. Nosotros, como FUSADES, en las pautas que presentamos, establecimos que si bien los límites deben debatirse, lo más importante son los mecanismos de fiscalización, porque pueden haber límites, pero si no hay una autoridad independiente y mecanismos de fiscalización fuertes que también incorporen sanciones ejemplificantes, entonces lo que vamos a tener es adversarios políticos entre los partidos y ciudadanos frustrados que la ley no se cumple. O sea, sí hay que poner límites. El debate... O lo que habría que tener entonces es claridad de que cada partido político, cuánto lo que está recibiendo, quién lo está entregando el dinero, de qué manera. Esa es la parte En central. nuestro caso creemos que lo más importante son mecanismos de fiscalización más que los límites. Porque los límites, lamentablemente, los partidos políticos encuentran siempre el resquicio para violentarlos. Mejor tener un mecanismo totalmente eficaz para auditarlos. Y fíjese, antes los partidos en América Latina solo recibían deuda pública, pero no todo lo puede financiar el Estado por las crisis fiscales en que nos encontramos. Por eso entra a complementar el financiamiento privado. Pero ahí hay que evitar lo que ya dijimos, que es el tema del dinero ilícito y tener mecanismos de fiscalización efectivos. Esa es la otra parte, porque entonces usted requiere de una autoridad electoral que sea competente, que tenga capacidad, Correcto. pero que tenga autoridad para exigir al partido político. Correcto. Y saber que hay formas de fiscalizarlo para saber cuánto es lo que están recibiendo, porque los partidos podrían hacer, digamos, anticipándose a escenarios negativos, a manipular cifras, manipular donantes, pero ahí la autoridad tendría que ser sumamente independiente. Nosotros hemos presentado una investigación acerca de la necesidad de independizar las dos funciones del actual Tribunal Supremo Electoral, de tal manera que a una entidad le quede la organización de las elecciones y a otra le quede el tema de la justicia electoral. ¿Quién va a fiscalizar? Pues bueno, quien organiza las elecciones podría tener una unidad independiente de los partidos políticos integrada por expertos, auditores, ¿ya?, que pudieran, sin responder a los partidos, de manera autónoma e independiente, fiscalizar a el financiamiento que reciben los institutos políticos. El Instituto Federal Electoral precisamente tiene una unidad de fiscalización de los partidos políticos que de manera autónoma e independiente supervisa el tema del financiamiento. Ahí hay diversas maneras de hacerlo. Recordemos que si queremos independizar y dividir en dos al Tribunal Supremo Electoral, deberíamos esperar una reforma constitucional que nos llevaría hasta después del 2015. En consecuencia,
hacer una reforma al interior del Tribunal Supremo Electoral, por lo menos en materia de fiscalización, como lo propuso ayer el proyecto de ley del asocio, que nos parece de manera muy adecuada la propuesta, esa unidad independiente con autonomía funcional, integrada por auditores especialistas que no responden a los partidos, podría ser una opción interesante de cara a las elecciones de 2014 y 2015 para auditar el financiamiento de los partidos. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, regresamos. La interacción con la tecnología Llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece Los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad. e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Luis Mario, la propuesta justamente de Fundaungo con las otras instituciones que han acompañado ayer incluyen la creación de una Dirección General de Partidos Políticos que estaría adscrita al Tribunal Supremo Electoral. O sea, de eso es lo que estamos hablando, de que se pueda establecer que sería esta dirección ya, para que entre a funcionar ya para las elecciones de 2014-2015. O sea, eso da chance entonces de evitar entrar a la parte del procedimiento de reforma constitucional que tiene que ser aprobada por esta legislatura y esperar hasta después de 2015. Es correcto. Aquí hay que recordar dos grandes reformas que están pendientes. Una de ellas tiene que ver con separar la justicia electoral del actual Tribunal Supremo Electoral. Esa requiere reforma constitucional y aunque sea de mediano plazo, porque tendríamos que aprobarla en esta legislatura y ratificar esa reforma constitucional después de 2015, tenemos que hacerla porque no puede la justicia electoral estar en manos de los mismos partidos políticos, sino debería estar a cargo de especialistas en derecho electoral. Para no retrasar la fiscalización del financiamiento, que es diferente a la justicia electoral, en todo caso la justicia electoral vendría a sancionar a aquel que incumpla una norma de regulación del financiamiento. Pero para no retrasar la fiscalización del financiamiento, nos parece adecuada la propuesta del asocio en el sentido de una unidad independiente al interior del Tribunal Supremo Electoral que no requiere reforma constitucional, requiere una reforma legal, en todo caso, a las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral y a la división administrativa que tuviera dentro de sus atribuciones la fiscalización a cargo de auditores independientes. Y ahí la sociedad civil organizada juega un papel importante porque podría observar y vigilar el funcionamiento de esta unidad e inclusive proponer ternas para la integración de esta unidad. ¿Cómo sería o cómo puede ser el camino para integrar un ente que sea autónomo? Si esto pasará siempre por decisión de la Asamblea Legislativa. ¿O de qué manera podría hacerse de tal manera que las personas que vayan a ser electas, que yo creo que hay una parte sensible y es el mismo momento en que una persona es electa por los diputados, comienza todo el cabildeo, luego de eso que hacen los aspirantes o los partidos con los aspirantes, y bueno, el mismo hecho de tener que llegar a la Asamblea Legislativa a levantar la mano, de alguna manera eso no deja de establecer ciertos compromisos políticos o partidarios, Luis Mario. Entonces, correcto, ¿cómo salvar esa parte en la que la gente de verdad no tenga que cruzar todo eso o irremediablemente hay que pasar por ese camino
de que estas personas vayan al tribunal, sean nombradas, perdón, a la asamblea, sean nombradas por los mismos políticos a quienes tienen que fiscalizar. El ejemplo más inmediato, y se me ocurre lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional. Sí. Por lo que uno escucha de las declaraciones de muchos dirigentes políticos, sobre todo quienes se vieron afectados por los fallos de la Sala, es que esperaban tener magistrados que respondieran a sus intereses. Correcto. Y no ocurrió así, entonces entra todo el conflicto. Entonces, ¿cómo hacer para poder lidiar con esa parte? Bueno, esto es como todo el tema de la reforma política. En general, este tipo de reformas dependen de los mismos partidos al interior de la Asamblea Legislativa. Entonces, en la medida que les dejemos solos, que no les orientemos acerca de cómo se hace esto en otros países y que no les presionemos desde la sociedad civil organizada, los partidos, por supuesto, son reacios a cambiar las reglas con las que siempre han venido ganando elecciones. Entonces, hay que demostrarles que la sociedad civil ya no está vaciada de política. Fíjese que hay ahí un dicho muy claro de que hay que terminar con esa situación absurda de una política vaciada de sociedad y de una sociedad vaciada de política. Ahora la sociedad ha demostrado que está interesada en profundizar la reforma política. Por tanto, que este consorcio, que nuestro centro de pensamiento, que aliados por la democracia estén muy atentos de lo que está sucediendo en la Asamblea, podrían orientar, persuadir y presionar para que este tipo de reformas que se están planteando, digamos, se hagan de tal forma que no queden integradas estas unidades o estas entidades siempre con representantes de partidos políticos. Debería establecerse algún escudo de tal forma que los auditores, las personas que integren este tipo de unidades fiscalizadoras, demuestren su competencia profesional, su currículum académico, demuestren totalmente su autonomía de los partidos y en función de ello se les nombren. Porque de lo contrario entramos a la misma situación que estamos viviendo con la justicia electoral, donde los partidos son juez y parte, y por eso no hemos tenido sanción alguna, por lo menos en los últimos 5 procesos electorales. Las sanciones se han impuesto entre 6 meses y 3 años después del evento electoral, y ahí lo que vemos es una inactividad absoluta porque no hay personas independientes, ya que están cumpliendo estas funciones. Esto no quiere decir que tenemos que hacer a un lado a los partidos políticos. La reforma política es una actividad que debe balancear la representatividad de los partidos políticos con la participación de los ciudadanos y la gobernabilidad del país. De tal forma que le apostamos a la gobernabilidad, haciendo que los partidos sean fuertes y permitiendo que los ciudadanos participen. Y en esa medida presionamos para que haya entonces mejores instituciones. Perfecto. Una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cuál es el mejor modelo a seguir? ¿Lo que tenemos inmediato con el IF en México o hay otros países como modelo? Vamos a una pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Luis Mario, entonces le preguntaba sobre los modelos a seguir.
digamos que no se pueden replicar desde luego a rajatabla tal cual se tiene en otros países, pero siempre hay como referentes. En el caso de El Salvador, ¿cuál debería ser el referente o con el que se debería trabajar en esas matrices que se están elaborando? Y por eso le preguntaba si el Instituto Federal Mexicano, el IFE, puede ser una opción. Es una opción cercana, importante. Hemos tenido en FUSADES la presencia de consejeros electorales que son el equivalente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el caso salvadoreño. Hace poco vino Lorenzo Córdoba, uno de los 3 consejeros electorales que eligieron a finales del año pasado. Él era coordinador del área de Derecho Electoral del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, tipo muy preparado, y nos vino a comentar a FUSADES los mecanismos de fiscalización que tiene la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político en México. Atribuciones muy claras, mecanismos muy fuertes, recursos, porque hay que darle presupuesto a esta entidad para que pueda fiscalizar, y un sistema de sanciones realmente ejemplificante, porque hay 2 casos, por supuesto no será la situación de El Salvador porque estamos hablando de economías de escala. Hay 2 casos relevantes en México donde las multas llegaron a $50 millones, no de pesos mexicanos, de dólares. El caso de los amigos de Fox y el caso de Pemex Gate, que fue uso de la plata de Pemex para financiar la campaña política del PRI en su momento, que le impusieron $100 millones. En México los partidos reciben financiamiento público únicamente y por tanto les descontaron del financiamiento que reciben estas multas. En México reciben no solo para campañas electorales, sino que de manera permanente para capacitación. El caso de Pemex Gate fue en el caso del PAN. En el caso del PRI. El PRI. En el caso del PRI, $100 millones. Está documentado, un libro escrito por este consejero electoral, Lorenzo Córdoba, y él nos hacía ver esto porque no quería, por supuesto, que nosotros copiáramos ese tipo de multas, pero sí que... Bueno, pero sí tiene que haber multas ejemplarizantes. Que nos quedara constancia que las multas tienen que ser lo suficientemente disuasivas para que los partidos no vayan a incumplirlas. Sí, porque ocurre a veces con la parte de las constructoras y todo lo que ha habido de corrupción, por ejemplo, en el pasado en obras públicas, donde para nadie es un secreto que hay empresas, obviamente no todas, pero hay empresas que presupuestan, es como parte dentro del presupuesto de una licitación, incluir ahí las dádivas, el soborno y ese tipo de cosas. Entonces, o alguien que decide cruzarse una línea amarilla y dice, bueno, 57, 58 dólares, bueno, quizás me arriesgo a pagarlo porque al final lo que voy a retribuir quizás es mayor a eso. Entonces, esa es la parte que tiene que ser multas también que sean ejemplificantes. Es correcto. O ejemplarizantes. Mire, Guatemala tiene multas de $175, si no me equivoco, y nos decía el auditor general del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco que eso ha hecho que los partidos simplemente ignoren todas las regulaciones que tienen que ver con el financiamiento político. De ahí que no solo tengamos multas de carácter económico, sino también en América Latina vienen otro tipo de sanciones que van más allá de temas económicos, perder inclusive una diputación, no permitirles participar en elecciones. Ya son otro tipo de sanciones. Hasta lo que podría ser lo extremo que sería la cancelación de un partido político. La cancelación de un partido, pero aquí hay que hablar algo importante también. Mire, los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos. Y podemos mejorar a los partidos dándoles una legislación y autoridades que apliquen y auditen el cumplimiento de esa legislación, que sean independientes y autónomas. En la medida que evitamos los outsiders, en la medida que evitamos a aquellos que vienen a montarse sobre la falta de credibilidad de los partidos, nos garantizamos que vamos a tener una mejor política, un mejor sistema político. Si recuperamos esa credibilidad de los partidos políticos, vamos a tener una democracia más fuerte. Entonces, la idea de una ley de partidos no es criminalizar la política. La idea de una ley de partidos es fortalecerlos, hacer que actúen conforme los ciudadanos quieren. Hay que reconectar a los partidos con los ciudadanos. Y eso se hace con una legislación que los oriente y que les ponga límites.
O sea, no es con un modelo, un sistema represivo, como decimos, como se puede utilizar en la parte de seguridad pública. En lo absoluto, es con incentivos que les permitan a los partidos hacer un mejor papel. Transparentando su finanza, los ciudadanos creen más en ellos. Poniéndoles regulaciones para el tema del financiamiento, los ciudadanos nos aseguramos que no están financiándose con plata ilícita. Dándoles más democracia interna, los ciudadanos nos garantizamos que sus autoridades internas en los partidos y que los candidatos son electos democráticamente. Entonces, la idea es volver más eficaz la reforma política de tal manera que los partidos se aprovechen positivamente de ella. No existe un sistema político fuerte si no hay partidos que estén institucionalizados. Y ese es nuestro objetivo, por lo menos como FUSADE, fortalecerlos. Bien, no hemos hablado, o si lo tocamos fue bastante rápido, lo que tiene que ver con, y que toca la vida institucional y democrática de un partido político también en la parte de primarias. ¿Cómo elegir? Vamos a una pausa, hablemos de eso al regreso. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Luis Mario, la parte entonces que tiene que ver y que creo que además de la parte financiera que es sensible, hay algo que trastoca también la vida institucional de los partidos, y esto creo yo que es en positivo, que tiene que ver con la parte de las primarias, es decir, obligar a los partidos políticos a que elijan a sus candidatos en procesos electorales internos, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo se puede desarrollar esa parte entonces? Bueno, la democracia interna en los partidos políticos es un tema de debate que aún no ha llegado a una fórmula concreta e ideal para cada sistema. Deben ser las mismas condiciones sociopolíticas las que vayan delimitando cuán democrático va a ser un partido. Hay distintas maneras de regularlo, desde aquellas que establecen reglas mínimas en la ley de partidos, de tal forma que son estos los que deciden cuál va a ser el mecanismo para elegir a sus autoridades internas y a los candidatos que van a correr por cargos de elección popular, pero dependiendo del mecanismo que elijan, la ley tiene condiciones mínimas para cada mecanismo. Si eligen primarias cerradas, debe haber un padrón que esté supervisado por la autoridad electoral de todos los militantes de ese partido. Si eligen primarias abiertas, debe haber un padrón que normalmente coincide con el que el Tribunal Supremo Electoral presenta para elecciones generales, porque en las primarias abiertas podrían votar los militantes del partido y los ciudadanos, como en el caso costarricense. Que es abierto, o sea, trasciende a la participación. Trasciende solo a los militantes, sino que los ciudadanos podríamos ir a elegir un candidato de los muchos que presenta un partido político. ¿Y en esos casos se sabe quiénes votan, quiénes no votan, cómo votan? No, porque es secreto el voto. Normalmente en las democracias internas de los partidos, el tipo de voto que se elige es el secreto, y ahí viene el voto secreto, y de ahí viene uno de los denominadores comunes en la mayoría de sistemas de América Latina, que es la presencia de la autoridad electoral auditando, supervisando, vigilando que las condiciones para que la secretividad del voto sea lo suficientemente garantizada se den, porque de lo contrario tendríamos
fraudes también en elecciones internas. Claro. Pero y entonces hay como dos modelos. El cerrado, que es únicamente con los militantes del partido, y el otro es abierto. Es correcto. Que ya es mixto. Y ahí Costa Rica únicamente el que tiene ese sistema. Costa Rica lo tiene Argentina también, ¿verdad? En América Latina. Hay, por supuesto, Estados Unidos, estamos viendo todas las primarias y debates que se hacen, que es otro tema importante, el tema del debate. Pero fíjese, América Latina es, digamos, diverso en el tema de la regulación de la democracia interna. Algunos países dejan a los estatutos, los mecanismos de elección de autoridades y candidatos, y otros los establecen en las leyes de partidos. Pero lo que sí es común en América Latina es que la autoridad electoral debe supervisar el mecanismo que el partido elija para designar a sus candidatos que van a correr por cargos de elección popular. Si no hay un designado de la autoridad electoral supervisando que esa elección ha sido transparente, los militantes en algún momento pueden ver frustrados sus intenciones. O sea que el procedimiento interno no solo se somete a las autoridades del partido, sino también a la autoridad electoral. Es correcto. Y en este caso, digamos, el Tribunal Supremo Electoral. Es correcto. Ahí hay consejos de ética. ¿Avala también entonces el Tribunal Supremo Electoral ese procedimiento? Lo avala en el sentido que dice que hay transparencia, que se cumplieron las reglas para el voto secreto, que si eran primarias cerradas el padrón electoral fue lo suficientemente depurado. Veamos Venezuela. Capriles surgió de una elección primaria que fue muy concurrida, más de 3 millones de venezolanos, en este caso militantes de todos los partidos que estaban dentro de la mesa de la unidad de la oposición, que eligieron a Capriles. Y la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, el CNE venezolano, supervisó esa elección interna y fue la que finalmente confirmó que casi 3 millones de venezolanos habían participado. Entonces, la idea de la elección interna no es atacar a los partidos, la elección interna los fortalece, demuestra a los ciudadanos que los partidos políticos no solo piden democracia en el Estado que administran, sino que también la practican internamente. Y en consecuencia, surgen mejores autoridades porque vienen de la base y surgen mejores candidatos. Laura Chinchilla en Costa Rica surgió de la base y se garantizó el triunfo después en las presidenciales. Perfecto, vamos a la última pausa comercial, regresamos al cierre. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea conversando con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luis Mario, entonces, a manera de conclusión, se puede aspirar no necesariamente a tener toda esta ley de partidos políticos aplicada al 100% para las elecciones de 2014, pero sí entonces una parte y dar los primeros pasos. Y ante eso sí estamos a tiempo. Efectivamente, estamos a tiempo de debatir, de discutir con la Comisión de Reformas Electorales una ley que integre lo mínimo
pero eso mínimo que integre sea tan bien discutido, tan bien consensuado entre partidos y sociedad y con autoridades independientes que la apliquen, que no tengamos lugar a duda que vamos a tener una legislación que va a fortalecer a los partidos. Al final los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos. Y esos mejores partidos los vamos a tener en la medida que existe una regulación adecuada. La antipolítica lo que busca es precisamente que exista ausencia de regulación para que haya espacio para los que simplemente quieren aprovecharse de los partidos políticos. Fíjese, si no existe regulación al financiamiento, si no existe democracia interna, si no existe un árbitro electoral independiente que administre justicia electoral, si no existe oportunidad de que quien pierde tenga participación en los consejos municipales, que es otra de las reformas políticas que están ahí, simplemente no tenemos un sistema político fortalecido. Y eso resta credibilidad a los partidos y disminuye la participación de los ciudadanos en las elecciones. Así que con una buena ley de partidos y con toda la otra reforma política que nos hace falta, estamos convencidos en FUSADES que vamos a mejorar el sistema político que al final tiene como objetivo generar no solo condiciones políticas efectivas, sino condiciones económicas y de reducción de la pobreza importantes. Esa parte de la representación proporcional en los consejos municipales es interesante, ¿no? Pero parece que los partidos políticos hasta que pierden una alcaldía se dan cuenta de que es necesario. Pero mientras vuelven al poder se resisten a los cambios. O sea, parece que eso es lo que más está impidiendo la posibilidad de que se avance. Sí, en los consejos municipales el problema es que con un voto se gana y por un voto se pierde. Tenemos un sistema diferente, es un sistema de mayoría relativa. Entonces eso hace que quien pierde no tenga representación de esa mitad de la población al interior del consejo. Luis Mario, ¿y no es cierto que ese mecanismo entrampe el buen funcionamiento de un gobierno municipal? No es cierto, porque la idea es hacerlo con lo que, por lo menos en FUSADES, hemos denominado cláusula de gobernabilidad. Eso significa que quien gana en los consejos municipales mantiene el número de concejales que le permite tomar decisiones. Y quien pierde tiene 1 o 2 representantes, de tal forma que no neutraliza las decisiones al interior del consejo municipal, pero vigila el uso de los fondos. Y además cuenta su opinión. Claro, cuenta su opinión en representación de la mitad de la población que no estuvo al interior del consejo. En Centroamérica, debo entender que es el único país que no tiene representación proporcional, ¿no? Efectivamente, El Salvador tampoco. El Salvador en América Latina es uno de los 2, el otro, si no me equivoco, es Paraguay, que no tiene ley de partidos políticos. Entonces, tenemos que avanzar en la reforma política para mejorar nuestro sistema y para que los ciudadanos creamos aún más en nuestro sistema representativo. En la medida que los ciudadanos nos desilusionamos del sistema, vamos entonces creyendo que con otro tipo de soluciones vamos a mejorar los problemas. O sea, las debilidades que pueden darse en el sistema se resolucionan con más democracia. Es correcto, efectivamente, y haciendo que los ciudadanos participen. Bueno, interesante, porque habría que esperar entonces si algo de esto se tiene por lo menos para las elecciones de 2014, ¿no? Que es lo más inmediato que tenemos. Sí, pero hay tiempo. Sí, eso también pasa por mejorar la calidad del liderazgo político. Los ciudadanos, cuando percibamos que los políticos, los partidos tienen un liderazgo claro y firme, que está empujando la reforma política para mejorar a sus mismos institutos políticos, entonces vamos a creer aún más en ellos. No debemos permitir que la reforma política se imponga a través de sentencias judiciales. Debemos hacer que las reformas políticas sean producto del consenso y no de la reforma y no de las sentencias judiciales. Todos aplaudimos a la Sala de lo Constitucional cuando nos dio el voto preferente, el voto por persona, pero hay que ser realistas que una reforma electoral impuesta por sentencia judicial se arriesga a no funcionar. Claro.
porque los partidos simplemente ya vimos cómo reaccionaron cuando se les impuso, por eso el consenso es importante. Exacto. Bueno, se nos agotó el tiempo, gracias Luis Mario, muy gentil. Gracias, muy William. Bien, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana nos acompañará en nuestros estudios Marcelo Orestes Posada, él es el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, conversando de varios temas y desde luego algunas decisiones que se están tomando que riñen con la ética, quizás el tema de aumento de salarios en empleados públicos o municipales. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora.